Ya estamos listos. Así que, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a la quinta sesión de las Diago Messenger Lectures. Este homenaje a las Messenger Lectures de Richard Feynman de 1964, hace 60 años. Como en las sesiones anteriores, tenemos a Leo Diago para que nos cuente un poco sobre una etapa más de la vida de Richard Feynman, en continuidad con donde nos quedamos la vez pasada. Así que les pido un aplauso de bienvenida y comenzamos. Reitero la bienvenida a la sesión de hoy. Así estamos al cierre de la última jornada. Y acá les voy mostrando el camino que recorrimos. Primero les hablé de Feynman, de los inicios de Feynman's Beginning. Llegó a la física. En otro momento les hablé un poquitito de las integrales de camino. Esa epopeya, él quien dirigió su proyecto de combinación de licenciatura, John Archibald Wheeler, dio como resultado traer nuevamente el problema de la trayectoria, que había sido desestimado por los fundadores del edificio de la teoría cuántica en las primeras décadas del siglo pasado. Después de allí nos fuimos a ver un poquitito de Feynman, ya entrando en lo que ahora le denominamos Big Science, el proyecto Manhattan. Ahí deconstruí al Feynman, que se dedicó a hacer los cálculos numéricos y hizo todas aquellas travesuras y los avatares de destripar las cajas fuertes donde se guardaban celosamente los planos de la bomba atómica y abrir los compartimentos y los lockers de aquellos que junto con él estaban en el equipo de ese descomunal proyecto. Ya más recientemente, en la vez anterior, el episodio que antecede al de hoy, yo traté de mostrarles a Feynman como el Fifth Star, ese descomunal comunicador que comenzó en 1961 a 1963 en Caltech, a llevar aquellas conferencias que fueron las 6 piezas fáciles y que se dieron a conocer de esta manera. Ahí él mostró ser un conferencista estrella, preocupado muy poco por el rigor matemático y sí por el debate y la comunicación, el intercambio de ideas. Él llegaba, como les había dicho, con algunas notas y desplegaba entonces todo su encanto de comunicador. Ahí él enfrentó el método babilónico al método griego en la metodología de enseñanza, en el sentido que el segundo es axiomático, tanto es la ortodoxia dentro de los procedimientos de la enseñanza y de formación de sistemas de conocimientos y sistemas de habilidades. Por tanto, si él hubiera seguido el método griego de la enseñanza, pues él tendría que ser ortodoxo y entonces seguir rigurosamente todos los procedimientos matemáticos, derivaciones. Él no hizo así, sino él fue más a la parte holística, de ver el conjunto y tratar de compartir con aquellos que asistían de manera eufórica, pudiera decirse, a aquellos encuentros, ¿dónde estarían las esencias? Yo les mostré a ustedes un video donde de una manera verdaderamente muy motivante explicaba
algunas de las licencias más complicadas relacionadas con el comportamiento de los átomos. Entonces hay una parte en la sesión anterior en la cual me detengo, que es esta frase que estoy subrayando acá, y él mantenía en vilo a sus espectadores con la idea de que, bueno, puede ser que los voy a aburrir, pero habría que tratar de no aburrirlos a todos todo el tiempo. Entonces, los Alpides eran verdaderamente descomunales. Pero hay una parte que sería lo bueno, lo bonito y lo feo de esa historia, y voy a tratar de expresarla de alguna manera pictórica. Si consideráramos que las Feynman's Messenger Lectures, voy a utilizar el acrónimo FML, y si sumáramos esas cantidades a la manera que se pueden sumar cosas discretas, entre 1961 y 1963, y sumamos esto, lo voy a asumir así, en Caltech, por tanto voy a poner CT como la variable de integración. Esto no es una fórmula matemática, así que es un absurdo, por tanto, aquí yo no estoy escribiendo matemática. Esa integral tiende, como una buena suma de Riemann, a los estudiantes del posgrado y a los profesores. Por tanto, en ese sentido, el volumen de estudiantes de licenciatura era fluctuante. Y pudiera decirse que se retiraban más de los que permanecían durante las 6 conferencias. Y eso estaba asociado al hecho de que muchos querían ver el rigor matemático, la ortodoxia. El método griego era el que predominaba en la mayoría de las instituciones de educación superior de una buena parte de los países. Y Feynman viene con ese desenfado a estar narrándoles más que estar presentando demostraciones al pizarrón. Las conferencias, yo les dije a ustedes que fueron un exitazo rotundo, y es en 1964, ya culmino este pequeño recuento del capítulo anterior a manera de trailer y Cheer You Up, para irnos al recorrido del capítulo de hoy, de nuestra primera temporada, que es la Addison Wesley, que publica en 1964 como resultado de la compilación que hacen algunos de sus colegas, el ingente esfuerzo de esa institución, el California Technology Institute, y son publicadas. Y por eso la fecha 1964. Feynman es merecedor de la medalla Oersted, que es el galardón más elevado relacionado con la enseñanza superior, y en este caso, la enseñanza de la física. Voy a tratar de compartir con ustedes a Feynman. Y también
Va a haber un poquito I'm de going to discuss how it looks with law. el método científico de Feynman. By following first we get it. Then we come a little later, really true. Then we compute the consequences of the guess. We see what, if this is right, if this law that we guess is right, we see what it would imply. And then we compare those computation results to nature. Or we say compare to experiment or experience. Compare it directly with observation to see if it works. If it disagrees with experiment, it's wrong. In that simple statement, the key to science. It doesn't make a difference how beautiful your guess is. It doesn't make a difference how smart you are, who made the guess, or what his name is. If it disagrees with experiment, wrong. That's all there is to it. Y Feynman captaba la atención del público de Descartes en esos años. Y su método científico, yo quiero tratar de resumirlo, porque claro, acá a Feynman no se le daba muy bien escribir. Lo que he podido constatar y lo que aparece oficialmente es que no llegó a 50 artículos en toda su vida. Y les decía que a los estándares actuales, pues, con mucho trabajo conseguiría quizás algún contrato o le aprobaría algún proyecto por alguna de las entidades que financian la ciencia y prácticamente cualquier país. Así que su característica era la oratoria, más que el sentarse a escribir, más el debate y compartir ideas. Ese flujo incesante que era lo que verdaderamente era motivacional para él y para quienes escuchaban o compartían con él cualquier tipo de actividad. Voy a ir ahora a el quinto de nuestros episodios, 20 of Room at the Bottom. Esta es una frase premonitoria, 1959. Estamos muy lejos de prácticamente casi todo lo que ahora nos es familiar. La máquina de Turing, pues no se avisoraba de manera cercana, Internet ni siquiera era una quimera. Y Richard Feynman va a dar la clarinada en 1959 de que hay mucho espacio en lo más bajo. Por tanto, la comunidad científica, sobre todo los que, como yo, nos dedicamos a la física del estado sólido desde el punto de vista científico, y en general, yo creo que hay un posicionamiento general, reconocen a Richard Feynman como el pionero de la nanotecnología. Recuerden el prefijo nano, por donde iba, ¿verdad? Uno de los primeros encuentros, 10 a la menos 9 de la unidad. Tecnología por sí misma. Así que hoy yo estaré hablando un poquitito de esta parte relacionada con las dimensionalidades en esas escalas y algo que sí es mi sello, y yo le llamo Whatever Tronics. Tronics indicaría manipulación. Voy después a tratar de argumentar de qué va el asunto. Así que de eso estaremos hablando un poquito. Es en una conferencia de American Physical Society en 1959 en que Feynman pronuncia esta frase que ustedes están viendo acá, tal cual. Y esa es la premonición de la nanociencia y la nanotecnología que ahora permea prácticamente cualquier área y está marcando las pautas de que hacia ahí nos tenemos que mover, ya no como una cuestión de modismo, sino como una resiliencia
para poder tener adaptabilidad a las escaseces de materias primas, a las necesidades cada vez más ingentes de la industria, el abastecimiento de la sociedad, y en eso también entonces la expresión, en general la biota. Por tanto, el posicionamiento hacia esas escalas atómicas y subatómicas no es una cuestión solo de la preferencia de un grupo de científicos, sino que puede ser en cierta medida algo que marque la diferencia entre vivir o no para la especie humana, en el sentido de la preservación de algunos recursos sin los cuales no es posible la existencia como la tenemos concebida. Esa fue una conferencia que marcó un parteaguas. Él hace la pregunta que ustedes están viendo ahí y que se las estoy marcando. ¿Por qué no se pueden escribir los 24 volúmenes de la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler? Hágame usted el bendito favor. 1959, y alguien que está diciendo eso. Eso evidentemente pudo haber motivado que alguien tratara de concertarle una cita en alguno de los servicios de psicología o psiquiatría, pero profundo, ¿verdad? 4 volúmenes de la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler. ¿Recuerdan ustedes aquella analogía que yo les decía de que lo que hace un átomo en un nanosegundo, que recorre aproximadamente una micra? Yo les expresé cuál sería el factor de escala, y cuando reescalamos a las escalas nuestras, eso significaba que nosotros nos desplazábamos una distancia grande, bueno, kilómetros. Entonces, verdaderamente hay mucho espacio en lo más bajo. Solo que hay que quitarse los ropajes macroscópicos en los que nos desenvolvemos día a día y hay que dejarlos a un lado y hay que colocarse otras vestimentas. Y las herramientas, los procedimientos para las manipulaciones ya no pueden ser los mismos. Ahí es donde están los verdaderos retos. Nos es dado de una manera más sencilla poder entender aquello que nos es viable por nuestros órganos sensoriales. El tacto, el olfato, la visión, el oído, la degustación. Y aquello que está alejado de esto que menciono ya nos resulta más complicado de entender, aceptar y casi inverosímil o intratable. Sin embargo, verdaderamente en esas escalas hay un universo de posibilidades. Hay más reflexionado de la manera que les estoy mostrando acá. Que no hay nada, decía él, que impida la posibilidad de manipular cosas tan pequeñas como los átomos y manipular átomo a átomo. Van a tener que pasar casi 20 años para que International Business Machine, IBM, manipulando átomos, hiciera por primera vez el milagro. Y fue poner el acrónimo de la compañía con átomos. Manipularon átomos y escribieron la letra I, la B y la M. Pero hubo que esperar mucho tiempo. Por tanto, esta premonición, y es lo que más me motiva a mí de estas personas descomunales que dan esos saltos en circunstancias, en periodos de tiempo en los que prácticamente nadie les va a creer, y aún así persisten en la idea de que eso es posible, Wesley. Y esta idea da como resultado un término que ahora es relativamente familiar, que aquí lo están viendo, nanotecnología, el prefijo nano, está relacionado con las escalas, y fue acuñado decenas de años antes que aparecieran las primeras concreciones nanotecnológicas. Y eso se le debe al genio de Richard Feynman. El impacto de la nanotecnología, yo voy a tratar de mostrárselo hacia el final, es, creo, más sencillo darnos a la tarea de tratar de encontrar dónde no tendría impacto, más de dónde sí lo tiene. Es como lo que les decía a ustedes, hay un momento en el que si uno quiere ver los aportes que hicieron civilizaciones como la China, es mejor darse la tarea de buscar qué fue lo que inventaron, que tratar de seguir el listing de qué fue lo que inventaron, porque es, creo que más corto, tratar de llegar a tener información o datos de dónde es que me hicieron algún invento
o promovieron algo original. El sentido del humor de Feynman y su confianza en la física le llevó a proponer un premio y después se animó en el calor de esa plática de 1959 y lo duplicó, cada premio de $1000. Uno, porque el que fuera capaz de construir un libro que solo se pudiera leer con un microscopio electrónico, a diferencia del microscopio óptico, mira con electrones. El microscopio convencional óptico mira con las partículas de luz, fotones, inciden sobre un objeto, se reflejan y llegan a nuestro aparato visual. Si en lugar de tener fotones, lo que disparamos contra el objeto son electrones, vemos más. ¿Okay? Los electrones son más chiquitos. Aumenta la resolución. Si yo quisiera tener una impronta de mi mano y agarro, por ejemplo, frijoles, y vierto frijoles ahí, retiro la mano, se queda una silueta de mi mano. ¿Sí? Ahora voy a repetir la experiencia. En lugar de frijoles, voy a tomar grava, ese material de construcción, y hago lo mismo. Retiro la mano, el perfil va a estar mejor resuelto. Y si finalmente agarro arena, bueno, voy a agarrar arroz, y hago lo mismo, va a estar mejor resuelto. Y si finalmente agarro arena, el perfil de mis dedos y de la mano en general va a estar mejor resuelto que el arroz, que la grava y que los frijoles. Eso mismo ocurre cuando el principio de funcionamiento, el principio activo de esos equipos cambia. Entonces el microscopio electrónico tiene esa virtud. No vamos a poder ver con el microscopio electrónico como mismo con el óptico, porque el rango cambia y ya no está en el visible para la especie humana, que es entre 400 y 700 nanómetros, 10 a la menos 9 del metro. Entonces es el visible para nosotros. Pero los científicos y los tecnólogos aprendieron a resolver ese problema y entonces se utilizan dispositivos para poder visualizar la información que traen los electrones. Así que promueve ese reto. Y el otro, para el que construyera un motor eléctrico de medio milímetro. Y lo que pasó fue que perdió los dos retos y perdió $2000. Así que hubo uno que construyó lo primero y hubo otro que construyó lo segundo. Así se la gastaba él. Él reconoce después que sin esa vocación por tratar de llegar a lo ignoto, conocerlo más que nombrarlo, se debía a su padre. El sentido del humor, él reconoce que viene de su señora madre y es quien deposita en él esa capacidad de, como dijera este amigo de él, que resumió, rectificando lo primero que escribió, diciendo que era medio bufón, medio genio, y hacia el final de la vida, cuando lo conoció enteramente, dijo, es enteramente bufón y enteramente genio. Esa simbiosis verdaderamente psicodélica en este hombre descomunal le motivó a gastarse esa broma y con ello perder $2000, porque verdaderamente se construyó. Con ellos estaban dando las primeras pautas de que sí es posible dominar esas escalas, solo que tenemos que cambiar la forma de pensar, los procedimientos para operar y, sin lugar a dudas, las herramientas con las que vamos a tratar de manipular las entidades en esas escalas. Quiero mostrarles a Feynman. Hay otro videito al lado de este. También a la derecha. Hablando de las máquinas pequeñas. Ya esto no es Caltech. Ya es Feynman. Y ese no lo vamos a ver completo. Es el segundo. Solamente vamos a ver un poquito. Y él está hablando de las tiny machines. Él está tratando de llevar al auditorio esta idea. Pero eso ya es mucho después. De Caltech, a lo que me refiero. Ahí están los diagramas de Feynman, que eso lo haremos en la parte final.
Bueno, ese Feynman, eso vamos a ver el episodio del 100. How small can you make machinery? Okay, that's the subject. Because I heard people around in the past saying, tiny machines. What is he talking about, tiny machines? And I said to him, you know, very small machines, and it doesn't work. I am talking about very small machines, okay? Now, but before I start on machines, I'd like to talk about very small writing first. Okay, how small can we make writing? Or say numbers. How big does a number have to be? If you want to write numbers down, what's the smallest you could possibly make them? I don't mean how high, if you're very delicate with your finger, how small you can make them, but with special machinery and so on, what is the ultimate limit? Well, the ultimate limit is that you can't make a number. Of course, a number is just as good if you write it bigger or smaller. You say any size, but you can't make it smaller than atoms. You can't write on an atom. You can't mark the atom number 1. Because marks, you see, are just more atoms spread over other atoms, black atoms on top of white ones or whatever. So the way that you have to do to write something would be, let's say, to have a little patch of gold followed by a little patch of silver, by another silver, by a gold, and so on, some sort of code like dots and dashes to represent numbers. And you could say the smallest we could go would be, say, perhaps 100 atoms. Probably can go down to 1 atom, but if you want to make it nice, 100 atoms on a slide. And I'd like to talk about how small that really is, because you don't quite appreciate how much you could write if you could write that way. So I start out further back and talk about things that have done in the past. People have pointed out to me that the Lord's Prayer has been written on the head of a pin. All right, now let's see what we would have to do. We wanted to write the entire Encyclopedia Britannica on the head of a pin. We do that. Well, first of all, the Encyclopedia Britannica has something 20, 30, some odd 1,000 pages. And you imagine that each page is on a special piece of paper and you put them all over the ground. And you get a great big area, you know, 20,000 square feet. And that has to be shrunk down to the size of a head of a pin. And after a little figuring, you'll figure it out yourself. It's about 20,000 times reduced. So if we could reduce the size of the words, the letters, the dots in the pictures, the whole thing, everything that's in the encyclopedia, only by 20,000 times this way. And of course, this way too. So it's 40 million times difference in area. There's a lot of difference in area between the head of a pin and 20,000 square feet. Then we could write the entire encyclopedia on the head of a pin. And as I will indicate soon, that's not too difficult. To give you some idea of the scale in which that corresponds, an entire library, like the Caltech Scientific Library, can all be put on one library card. We could send all the information that's in the library on one library card, say to Brazil. If the scientific library in Brazil burns down, we just send them a one library card, which contains all the information in all the books in the Caltech Library. The Congressional Library of Washington is larger and requires something like Time magazine to carry all that information at the scale. And so we see that if we could go down to 20,000 times smaller, and I'll tell you in a moment right away that that's nowhere near limits of atoms are not coming in at all at that scale. No problem in going 20,000 times, and that's the kind of scale that would be possible. So, just a moment while I look at my notes. Quería darle esa probadita. Ya, este Feynman es premio Nobel. Lo estamos viendo totalmente. Cuando encontré esta imagen, bueno, además que me gustó la parte inicial a lo Star Wars, como van los créditos iniciales, me dio un saborcito a eso. Me recordó cuando visitó La Habana con Lüttinger, premio Nobel en química. Se lo otorgaron por
esencialmente el operador estadístico. Estoy tratando de describírselo a mis estudiantes de física, matriz de densidad de estados. Se lo dan por química, se lo han dado por física también. Entonces, Walter Kohn, cuando llegó a La Habana, llegó más o menos en esta representación, vino con su bermuda, sombrero de Panamá, sus sandalias, totalmente informal, y el diálogo fue verdaderamente muy ameno. Y se llenó el aula magna de la Universidad de La Habana en su visita. A mí me dejó el sabor de que muchas de estas personas, en la medida de que crecen en reconocimiento, se vuelven más, no puedo generalizar, conocía a Walter Kohn, no, lo vi, no puedo decir que lo conocí. Yo estaba terminando la maestría, empezando el doctorado, pero me da la sensación que él derrochó humildad, sentido común, buen humor, y muy alejado de la petulancia. Yo estoy en el top 10, más bien en el top 5, o en el top only me. Y compartió con estudiantes, profesores, en un ambiente verdaderamente que se llenó el salón. En mi casa nos llevábamos cargados a tomar helado de esa heladería famosa mexicana de la Universidad de La Habana, que es la heladería Copel. Ese fue Walter Kohn. Y aquí estoy viendo a un Richard Philip Feynman también, totalmente desinhibido, sin tantos atuendos que pudieran ser extremadamente rigurosos para la investidura y la fama que ya tenía en ese momento. Voy a continuar ahora tratando de posicionarles de qué es what is all about, de la parte relacionada con la espintrónica. Gracias. Y en ello inicio con uno de los Waterbertronics. Y uno de esos Waterbertronics es el spin. El spin es una magnitud que no tiene análogo clásico. Así que no es posible físicos decimos que, y es lo mejor que les puedo decir, que es un grado de libertad intrínseco. Aquí todavía hay una discusión en la comunidad científica de qué cosa es el spin, y todavía no hay un acuerdo tácito. Pero lo que sí está claro es que la voz spin, que viene de un vocablo en inglés que es rotación, como mi profesor de mecánica cuántica, ahí no hay nada que esté rotando. Ya se sabe hace mucho de que ahí no hay nada que esté rotando, porque sería una inconsistencia con el hecho de los estados discretos que existen de los electrones en el átomo o de los nucleones en el núcleo nodriza del átomo. Entonces, esa contradicción quita de un golpe la posibilidad de que el electrón sea una bolita alada y dulce, como decía Demócrito, pero lo decía en los albores de aquellas ensoñaciones de los griegos, con mucha menos tecnología, prácticamente ninguna. Sin embargo, ya estaba hablando de lo indivisible, que eso es lo que significa la palabra átomo del griego. Entonces, ese grado de libertad intrínseco, los físicos lo representamos con un vector, tanto una línea, que sería un segmento de recta, que le colocamos una saeta en la punta. Y decimos, si el grado de libertad tiene una orientación, fíjense, voy a seguir en ese de pensar de analogía, pues entonces decimos que ese vector va hacia arriba. Y si ese grado de libertad tiene una orientación en el sentido opuesto, whatever it is, pues entonces lo representamos con esa misma flechita hacia abajo. ¿Están viendo la flechita? Entonces esa es la representación gráfica del spin. Y a esta altura, hoy 3 de abril de 2024, es robusto de que ahí no está rotando nada. Por tanto, se le pudo haber quitado ya la palabra, pero eso ya no se va a quitar. Entonces se va a quedar con la voz spin, rotación. Pero quienes estamos acá ya pueden salir
si es que aún tenían alguna duda, con la persuasión de que ahí no está dando vuelta nada. Eso tiene los orígenes con el sistema planetario que está siendo propuesto hace 1913 por el danés Niels Bohr, hijo académico y alumno de Rutherford. Sus alumnos le decían el cocodrilo por lo severo que era. Pero es una de las personas que más parió premios Nobel, probablemente de los que hasta este momento se tienen en reconocimiento. Afortunadamente, él también fue merecedor. Tanto Rutherford como Bohr propusieron para explicar el átomo sistemas planetarios, Rutherford, y un sistema más o menos orbital, pero más parecido al sistema solar, que lo hace su alumno. Entonces todavía ellos tenían la imagen de algo que se está moviendo alrededor de otra cosa, como mismo está haciendo la Tierra alrededor del Sol, moviéndose en una trayectoria elíptica. Pero no es así. Y esa imagen, pues, permeó evidentemente todo lo que viene a continuación. Entonces, nada más sencillo es que si algunos de esos cuerpos rotan alrededor de un eje imaginario, pues también lo tiene que hacer el electrón y el átomo. Y ahí salió entonces el spin. Después vinieron experimentos, se profundizaron los cuerpos teóricos, los modelos, y se llegó a la conclusión teórica, corroborada por el experimento, método científico, de que ahí no hay nada rotando. Pues entonces, ustedes me van a perdonar el hecho de que vamos a seguir usando, y así tenemos licencia a todos los maestros que damos estos contenidos, de seguir hablando de spin como si hubiese una rotación. Geométricamente es un vector cíclico. Entonces, resulta que los científicos aprendieron a depositar la información en esa magnitud que yo estoy representando con esa línea que termina en una saeta. ¿Qué información? La misma que ahora transporta la carga eléctrica. Así como cualquiera de nosotros, pues, toma un celular y abre alguna de las redes, y revisan si tienen algún mensaje. Que puse en modo vuelo. Si tenemos algún mensaje, ese mensaje ¿cómo viene? ¿Por qué? Hay un texto. ¿Y cómo es que fue a parar ese texto a la pantallita? ¿Será que el texto se está trasladando en el aire y llega por alguna forma a una antena y ese texto llega acá? Ese texto esencialmente llega en forma de radiación, una onda electromagnética. Y esa onda electromagnética es portadora de partículas, valga la redundancia, que son portadoras de carga eléctrica. Para hacer la historia breve, la información del texto que estamos recibiendo en un mensaje, una foto o algún aviso, llega en forma de ¿hay carga eléctrica o no hay carga eléctrica? Entonces se le asigna a ¿hay carga eléctrica un número? 1. Y se le asigna a no hay carga eléctrica 0. Entonces voy a escribir un 0 al lado acá y un 1 al otro lado. Y si armamos combinaciones de estos números, entonces esto es una estructura binaria, son 2, ¿verdad? Pero si aumentamos esta estructura y lo llevamos a 4, tendríamos un cuaternión, y si lo llevamos al doble, tendríamos un octeto, y entonces cuando tenemos el octeto, tenemos el bit. Y si lo duplicamos, tenemos el sacrosanto byte, que eso es más conocido porque uno quiere comprar un teléfono que tenga determinadas capacidades, y entonces ya de los 64 bytes, sino lo que es lo de 128, y que a veces sepamos a la derecha de qué va el asunto, ¿no? Y a veces también queremos, evidentemente, asegurarnos para que no nos
sorprenda con un apagón tecnológico y comprar uno que tenga un almacenamiento de 256 gigabytes, como está el iPhone 14 y el 15. Bueno, el 13 Pro Max también lo tiene. Entonces, toda esa información que está llegando por redes llega a través de hay corriente eléctrica, carga eléctrica o no hay. Vinieron los conflictos. ¿Cuáles son los conflictos? A lo mejor alguno de ustedes recuerda de algún familiar teléfono de la marca Motorola. Bueno, voy a ir un poquitito atrás. Nokia. Eran cariñosamente bautizados como ladrillos. Pues si no se lo colocaban en la bolsa, iba un poquito de lado, ¿no? Ellos pensaban que era una enormidad, ¿verdad? Sin embargo, se fueron modificando, ¿sabes? ¿Verdad? Y se fueron haciendo más ligeritos. Y de aquellos tamañazos se hicieron más pequeños. Los primeros equipos de cómputo necesitaban solo para la energía un salón como este. Y ahora tenemos un equipo de cómputo en una bolsita. ¿Qué pasó? Aumentaron las prestaciones. Bajaron los consumos de energía. Voy a poner una flecha hacia abajo. Consumo de energía. Voy a poner la letra E para abreviar. Y también aumentaron, en este caso, voy a poner otra disminución. Disminuyeron las dimensiones. Entonces voy a poner disminuyeron las dimensiones. Esto se lo estoy comentando para poder terminar en la historia. Poderles explicar esto que está aquí arriba. Speedy Thermal Valley Phototronics. Que es a lo que yo llamo Whatevertronics. Porque ya da lo mismo que es lo que se va a manifestar. Y ahí no va a terminar el asunto. Va a seguir. ¿Qué cosa va a seguir? Hacia el 2015 aproximadamente se publicaron trabajos diciendo de que esto ya no iba a poder ser. Esto es, ya no se iba a poder seguir bajando los tamaños, seguir aumentando las prestaciones y seguir disminuyendo el consumo de energía de algunos equipos como teléfonos celulares, tabletas, etc. Y ustedes podrán recordar un momento en que los teléfonos dejaron de crecer y volvieron a crecer. Y no porque los clientes expresaron su deseo y por encuesta era que les gustaban más grandes. ¿Por qué empezaron a crecer? Porque si los pones cerquita a dos electrones y un electrón le dice, tú llevas el mensaje y el otro electrón, tú vas a llevar la voz. Están así y ellos van, cada uno con su encomienda. Pero los electrones son gente que te conocen, ¿no? Algunos son familiares. Y si los acerca, ¿qué pasa? Empiezan a hablar, ¿cómo te fue Semana Santa? ¿No? Sí, yo me fui a Bacalar y todo, yo me fui a Semana. Empiezan a hablar y se les olvida la tarea que tenía cada uno de ellos. Y cuando llegan al lugar, ¿y yo qué tenía que hacer? Entonces resulta ser que no se pueden unir todo lo que uno quiera. Porque ahí está Charles Coulomb. ¿Recuerdan la inocente y tierna física general 1? Resulta que, esto tampoco es una fórmula, hay una interacción que voy a representar por una F, que en estos casos tiene proporcionalidad inversa al cuadrado de la distancia. Voy a poner un electroncito de un proyector de otro para diferenciarlo. Voy a poner dos E, una en rojo y otra en negro. Entonces resulta ser que estos electroncitos, que son los que llevan toda la información, mientras más cerquita lo pongas, como esto es inverso a la distancia y además elevado a la potencia 2, ¿qué le pasa a esto? Se hace más chico, más grande. Y eso es que entonces empiezan a practicar y se les olvida, y entonces el que tenía que llevar la foto ya lo que lleva es un texto, y el que tenía que llevar la voz, pues entonces lleva un papelito. Y eso trajo como resultado que ya no se pudo seguir disminuyendo los tamaños. Entonces las compañías empezaron a tener que construir y vender teléfonos más grandes.
Y ahí es donde vinieron otras propiedades. Y alguien dijo, ay, hay muchos sitios más bajos. ¿Qué tal si en vez de usar la carga eléctrica usamos otras propiedades de las partículas? Y ahí vino el spin. Entonces, en algún momento, los científicos aprendieron a depositar la información esa que se lleva la carga eléctrica en 0 y 1 en esa propiedad, que es el spin. Con la diferencia de que los valores posibles que puede tomar el spin, no más, en este caso van a ser, ¿hay spin o no hay? Son muchas las opciones. Entonces, teníamos un armario de 2 cajones nada más. Hay carga eléctrica, no, y ahora nos han dado un armario que tiene una cantidad enorme de cajones y no nos las acabamos. Entonces se puede depositar mucha más información y además no está el conflicto ese que si se acercan empiezan a hablar, porque no se ven. ¿Qué les parece? Aunque estén cerquitica, no se ven. Y eso nos empieza a conducir a que se empezaron a tomar nuevas propiedades como el spin, la temperatura, los valles, y después les diré, ¿y eso qué cosa es? No, les diré la parte fotónica, otra vez, y manipular, la tronics, manipulación. Entonces, lo primero que apareció fue la spintrónica. En algunos 5 a 10 años máximo van a desaparecer en las plazas comerciales los letreros electrónicos y va a aparecer la palabrita espintrónicos, sin que la mayoría de los mortales entienda de qué va el asunto. Pero así va a aparecer y la gente dice, voy a comprar un espintrónico. Como digo ahora que compro un electrónico, hay muchos que no saben a derecha por qué eso es un electrónico, porque es un equipo electrónico y no un equipo eléctrico. Entonces va a aparecer el cartelito espintrónicos, de espintrónico. Y eso va a ser así porque es irreversible el paso hacia la informática cuántica, la computación cuántica, está asociada a la manipulación del spin y a depositar toda la información de celulares, tabletas, etcétera, en esa propiedad. Ya salieron los primeros prototipos de teléfonos celulares. La palma. Entonces, en algún momento nos van a inyectar debajo de la dermis el teléfono celular. ¿Y saben dónde va la tarjeta? Aquí. Entonces vamos a llegar y el pozo, vamos a poner la mano y el celular lo vamos a tener en la palma de la mano. ¿Ok? Ahí vamos, ¿no? Ya hay prototipos de eso. Es irremediable y es necesario. Pues resulta que en ese camino, pues entonces la manipulación de estas propiedades conduce a nuevas condiciones para poder resolver los problemas que tenemos. Los valles, ¿qué es? Aquí yo les estoy dibujando unas copitas. Aquí yo pudiera dar el láser a Lalo para que les hable un poquitito de los valles. Esto que está dibujándose aquí es una manera de representar la estructura de uno de estos materiales, que es el grafeno. Está en Hit Parade por estos años, porque se puede concretar muchas de las cosas que les estoy poniendo en este blog. Entonces, créanme que hay una representación de las formas en que pueden vivir determinadas partículas. Y cuántas cosas tengo que decirles así, y confíen en mí, que tiene forma de unas copitas así, como las ven estas, las de color vino y otras las de color azul. Esos son los valles. Pero resulta de que alguien aprendió a manipular los valles. Entonces la información la ponen en los valles. Los valles pueden ir de rojo a rojo o de rojo a azul, e igual los azules. Pero de estos hay muchos. Los que están hacia arriba y los que están volteados hacia abajo. Entonces eso es verdaderamente pacto para la locura. Y lo más interesante es que no va a parar. Van a aparecer otras propiedades a escalas atómicas y subatómicas que vamos a aprender a manipular y ahí se va a depositar información. Por eso es que yo le llamo a este recorrido el whatever tronics, porque ya yo perdí la pista de qué cosa es lo que es tronics, qué es lo que van a manipular, porque cada vez salen cosas nuevas para poderlo hacer. Así que toda esta historia asociada a los MOSFET, metal, oxide, semiconductor, field effect transistor, que es el pollo del arroz con pollo de la electrónica actual, pues entonces todas las estructuras, las CMOS, ¿no? Que es esa memoria, que es la que guarda la información del BIOS, ¿no?
el Basic Input Output System, es donde está la información. Cuando uno aprieta una teclita, hay alguien que tiene la información, que es lo que hay que hacer. Levantar el sistema, encender la pantallita, dar un ruidito. Entonces, la memoria que guarda eso es una CMOS. Es un Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ya eso viene en los años 73 del siglo pasado. Pero ahora todo eso va a estar permeado por el spin. Entonces aparecen nuevas estructuras en los circuitos, como son los LED de spin. Casi todos tenemos en casa un mando. Y el mando tiene una lucecita como esta, LED. Eso no es un bombillo, es un Light Emission Diode. Es un diodo de emisión de luz. Eso no se funde como el filamento de un foco. Tiene otro principio de funcionamiento, atómico y subatómico. ¿Ya? Otra cosa es que se gaste en la batería, pero el láser no se funde, no se va a gastar. Porque no funciona como un filamento que se calienta, se pone al rojo incandescente, que es más frío que el azul. Casi siempre no quiere decir que el rojo vivo está muy caliente, pero el azul vivo está más caliente todavía. ¿Verdad? Mucho más caliente. Así que el azul es más caliente. Entonces ahí cuando tenemos la flama de la estufa, si está rojita y anaranjada, no está funcionando bien, tiene que estar azulita. Está azulita es que entonces el coeficiente de transmisión térmica está bien. Pues entonces, estos dispositivos dieron lugar a cosas como esta, el Resonant Tunneling Diode, RTD, inventado en 1973 por un chino, Rafael Zhu, y un japonés, Leo Saki, por razones que muy dolorosas. Le dieron el premio Nobel al japonés y al chino no se lo dieron, porque esa era la China que estaba prohibida, no es la China actual, es la China de los 70. Entonces, cuando él va a las conferencias, él empieza siempre sus pláticas hablando de ese acto totalmente injusto que le dan el premio Nobel a su colega y a él no, por su nacionalidad. Pues entonces aquellos que inventaron este dispositivo, que es el diodo de efecto túnel, pues ahora tiene una componente de spin. Y vienen otras locuras, como es ahora el memristor. El transistor actual ya no es el transistor, es el memristor, porque es un transistor que tiene memoria. Y aparecen cosas locas como el EPROM, ¿no? El Erasable Programmable Read Only Memory. Esta que está acá es la ROM y esta es la RAM, ¿no? Este es fijo, este es volátil. Esta guarda información de los procesos. Ah, está utilizando Word, tienes una hoja Excel. Apagaste la máquina, se borró, se fue la información. Esta no es volátil. Esta es read only y esa guarda información de que lo que tú tienes ahí es Windows o Linux. Y tu máquina entonces está configurada con pantallita azul cuando tú te levantas y tiene un fondo que es la foto de familia. Entonces esa se guarda aquí, esa no es volátil. Aunque tú le quites la energía, esa se preserva, pero por un tiempo. Y entonces llegaron los EP, los Erasable Programmable ROM, y llegaron los MRAM, los Magnetic RAM. Estos que eran volátiles ya no lo son. Porque tú magnetizas una sustancia, el spin, y ahí se queda. Y da igual que le dejo no energía. Hay un chiste por allá, por la Universidad de La Habana, de unos colegas que estaban en un experimento con tecnología que llegó de Suiza, que tenía estos principios de funcionamiento. Estaban trabajando con átomos y núcleos excitados. Se fueron a comer y para parar el experimento, lo que se fueron a comer, lo quitaron de la energía eléctrica. Y ahí se les olvidó la clase que les dan sus maestros de que cuando tú excitas a un átomo, te puedes quitar la energía que tú quieras. Ya él está excitado, él no necesita corriente eléctrica. Entonces, por supuesto, esto siguió midiendo, ¿no? Y lo que ocurrió fue que echaron a perder mediciones de muchos meses por eso de no prestar atención a cuando Fabiola o otros maestros explican física atómica, ¿no? Cuando tú excitas un átomo, ya usted lo puede quitar de la corriente, que ese átomo está excitado. Y eso ya no hay Dios quien lo pague. ¿Verdad? ¿Recuerdan cómo le expliqué que funciona la bomba atómica? ¿Recuerdan aquello? Usted desencadena algo, es la chispita, pero ya cuando eso arrancó, no hay que no, ¿verdad? Menos, no es sencillo. Así que esto que les estoy diciendo, ya con esto concluyo, da como resultado de que aparecen nuevas facilidades. Una de ellas es larger performance rate, less dimensions de los dispositivos, otra vez volvemos a bajar, less power consumed y large storage capability. Eso es posible porque aparecen otros actores que ya no es la corriente eléctrica, sino son otras propiedades que tienen
características solamente cuánticas, la mayoría de ellas no tienen análogos clásicos en las cuales se irá depositando la información. Yo tenía un videito, pero ya estamos pasados de tiempo, se los muestro en la sesión final. Así que yo cierro hoy en este pasaje a lo desconocido, hacer una incursión hacia las escalas atómicas. Espero que hayáis disfrutado estos saborcitos de movernos, las escalas, donde viven esas entidades que son los átomos y algunas de las partículas que lo componen. Les agradezco que me hayan acompañado en la tarde de hoy y me doy a ustedes en el placer de hacer este viaje íntimo. Muchas gracias.